Hola, hola, te damos la bienvenida de parte de nuestro ministerio, Ministerio de Jesucristo, Restauración. Para nosotros es un gusto poder estar aquí llevando la palabra de Dios, llevando ese mensaje, ese aliento espiritual para tu vida y para tu casa. Hoy vamos a tocar un tema en particular, es un tema en el cual nos han hecho muchas preguntas al respecto y hoy por hoy vemos la necesidad de tanta gente que se encuentra en esa circunstancia, que se encuentra pasando por un problema de divorcio y separación. Un problema en el cual tantos están allí sufriendo, hijos sufriendo, consecuencias, circunstancias, pleitos. Nos vemos la necesidad de escudriñar en la palabra de Dios para poder llevarles un mensaje claro a través del Evangelio, a través de la revelación del Espíritu Santo de Dios. Pero ¿qué dice la Biblia sobre el divorcio y la separación? Yo quiero recordarte hoy, mi querido amigo, tú te encuentras en esta transmisión. Quiero que la compartas, quiero que llegue esto a todas las personas posibles. ¿Cuántos allí están pasando por este tema? ¿Cuántos allí están pasando por esta circunstancia y no saben qué hacer? Están tomando decisiones equivocadas, están llevando a la familia al sufrimiento, ellos mismos están dándose en latigazos, muchos de ellos aún toman decisiones fatales en medio de una separación, en medio de un divorcio, donde se maneja el grado de estrés más alto de la humanidad, la preocupación, la tristeza, la desesperación, la desolación. Las tinieblas se apoderan de las almas. Es por eso que hoy queremos restaurar tu vida, queremos restaurar tu matrimonio, sobre todo guiados por el manual que es el manual de Dios, el manual del Espíritu Santo. Por eso dice aquí Jehová que Él espera que los casados cumplan con los votos que hicieron el día de la boda. Cuando Jehová unió la primera pareja, dijo, el hombre tiene que adherirse a su esposa y tienen que llegar a ser una sola carne. Siglos después Jesucristo citó esas mismas palabras y añadió, por lo tanto, lo que Dios ha unido bajo un yugo, no lo separe ningún hombre. Yo te invito allí en tu casa a que revisemos en la Biblia estas palabras. Aquí en Génesis capítulo 2, versículo 24, lo podemos ver cuando dice, por esa razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y ellos serán una sola carne. Apúntalo en tu casa. Génesis capítulo 2 versículo 24. Y aquí lo podemos ver en Mateo capítulo 19 versículo 3 al 6, cuando dice, entonces se le acercaron unos fariseos que querían ponerlo a prueba y le preguntaron, ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? Y él le respondió, ¿no leyeron que el que los creó en el principio los hizo hombre y mujer? Y dijo, por esa razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino que solo una carne. Por lo tanto, lo que Dios ha unido, no lo separará ningún hombre. Amén. Mis queridos amigos, tú que estás allí escuchando este audio, compártelo. Es la oportunidad para que esto llegue a varias personas que están pasando por momentos difíciles de separación, de divorcio. Aquí podemos ver cómo Jehová y Jesús consideran que el matrimonio es una unión para toda la vida. Una unión que solo termina cuando muere uno de los cónyuges. Yo te invito a que me acompañes en la Biblia, en 1 Corintios,
capítulo 7, versículo 39, cuando dice, la esposa está atada a su esposo mientras él esté vivo. Pero si su esposo se duerme en la muerte, está libre para casarse con quien quiera, siempre que sea en el Señor. Amén. Dado de que se trata de una institución sagrada, disolverla, de hecho, Jehová odia los divorcios que se realizan sin base bíblica. Entonces, mi querido amigo, si tú estás pasando por un divorcio, si tú estás pasando por una separación y no hay una base bíblica allí, como lo que estamos haciendo hoy en esta noche, a través de versículos bíblicos, a través del manual de la Biblia, es donde Dios odia y aborrece tal separación, tal divorcio. Detente hoy con el divorcio y la separación que tienes planeada para tu vida, mi querido amigo, mi querida amiga. Es momento de ir allí a la base bíblica y hablar con tu pareja para que sea lo justo ante los ojos de Dios. Por eso aquí dice en Malaquías capítulo 2 versículo 15 al 16, en el cual dice, pero hubo uno que no hizo esto porque tenía lo que daba del Espíritu y que buscaba a él, la descendencia de Dios. Así que estén atentos a su actitud y no traicionen a la esposa de su juventud, porque yo odio el divorcio, dice Jehová, el Dios de Israel. Aquí no lo está diciendo alguien desconocido, aquí no lo está diciendo alguien de la calle, un forastero, aquí lo está diciendo Jehová, el Dios de Israel, el Creador, tu Padre. Él odia el divorcio y al que actúa con violencia, dice Jehová de los ejércitos. Estén atentos a su actitud y no sean traicioneros. No sean traicioneros, amigos. Según la Biblia, ¿qué motivo válido hay para divorciarse? Muchos dicen que debe haber algún motivo para divorciarse. Pues bien, Jehová ha indicado que detesta la inmoralidad sexual. Aquí lo dice en Génesis 39, versículo 9, cuando dice, no hay nadie con más autoridad que yo en esta casa. Y Él ha puesto todo a mi disposición excepto a ti, porque eres su esposa. Así que ¿cómo podría yo hacer algo tan malo y de hecho pecar contra Dios? Amén. Aquí dice en 2 de Samuel, capítulo 11, versículo 26-27, que dice, cuando la esposa de Urías se enteró de que Urías había muerto, se puso de duelo por su esposo. Tan pronto como el periodo de duelo terminó, David la mandó a traer a su casa. Ella llegó a ser su esposa y le dio un hijo, pero lo que David había hecho le desagradó mucho a Jehová. Aquí también podemos ver en Salmo 51, versículo 4, cuando dice, el rey David proclama, he pecado contra ti, sobre todo contra ti, he hecho lo que está mal a tus ojos. Por eso eres justo cuando hablas, tienes razón cuando juzgas. Entonces, mi querido amigo, aquí estamos hablando bajo la base de la Biblia. Tanto la aborrece Dios la inmoralidad sexual que permite el divorcio cuando hay fornicación. Ese es la única motivo o la única razón que se permite el divorcio. Es cuando hay fornicación.
Por eso en el capítulo 9 y en el 7 se abarca sobre la fornicación. Por eso dice aquí que la fornicación es un término griego que se dice porneia, que se designa a todas las clases de las relaciones sexuales ilícitas, es decir, las que tienen lugar fuera del marco de un matrimonio válido a los ojos de Dios. Abarca tanto el adulterio como los actos sexuales entre un hombre y una mujer solteros o con una persona dedicada a la prostitución. Practicar el coito oral o anal con alguien con quien no se está casado o manipularle los genitales también es fornicación. Y la situación no cambia si en los actos antes indicados interviene alguien del mismo sexo o incluso un animal. Las escrituras son muy claras. Quienes practican la fornicación no recibirán la vida eterna. Y aquí lo podemos ver en 1 Corintios, capítulo 6, versículo 9, cuando dice: los que no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios. No se engañen, las personas que son sexualmente inmorales, los idólatras, los adúlteros, los hombres que se someten a actos homosexuales, los hombres que practican la homosexualidad, no heredarán el reino de Dios. Entonces yo te invito, mi querido amigo, yo te invito a que tú entiendas la magnitud de una separación. Solamente hay un motivo de la separación. Es a través de la inmoralidad sexual, de la fornicación. Ahí es aprobado la separación para tu vida. Entonces, en realidad, a quien Dios ha concedido el derecho de decidir si permanecerá casado o si divorciará es el cónyuge inocente, es el cónyuge afectado. Porque aquí lo dice en Mateo, capítulo 19, en el versículo 9, cuando dice: yo les digo que todo el que se divorcie de su esposa, a menos que sea por inmoralidad sexual, y se case con otra, comete adulterio. Amén. Amén. Hoy estamos dando revelación. Hoy estamos dando esa base bíblica para que tú tomes la mejor decisión en este proceso que estás afrontando. Entonces, por tanto, si ese cónyuge inocente decide disolver el matrimonio, no estará haciendo nada que Jehová odie, porque él tiene los motivos suficientes, que es la fornicación, el adulterio. Ahora bien, ningún miembro de la congregación, escuche bien, ningún miembro de la congregación debe animarlo a dar ese paso. ¿Cuántas veces tú buscas opiniones en sitios equivocados? ¿Cuántas veces tú buscas consejos en sitios equivocados? En personas que no tienen conocimiento de la palabra de Dios. Tú buscas tu consejo en base bíblica, mi querido amigo. Buscas el consejo allí en lo profundo, en Dios, en el manual de instrucciones. Porque dice que de hecho, teniendo presentes y aún determinadas circunstancias, ese cónyuge inocente tal vez opte por permanecer con su pareja, y particularmente si observa verdadero arrepentimiento, en todo caso es él que tiene el derecho bíblico a divorciarse y quien debe decidir y asumir las consecuencias. Entonces, mi querido amigo, si ese cónyuge inocente decide perdonar a su pareja
Él tiene todo el derecho de hacerlo. Y de permanecer con su pareja, él tiene todo el derecho de hacerlo, si observa un verdadero arrepentimiento. Y en todo caso, es él que tiene el derecho bíblico a divorciarse. Entonces, quien debe decidir esas consecuencias será él. Por eso dice en Gálatas, capítulo 6, versículo 5, dice, porque cada uno llevará su propia carga de responsabilidad. Y por otro lado, existen situaciones extremas en las que un cristiano o cristiana opta por separarse o incluso divorciarse pese a que su pareja no ha cometido fornicación. Esto sí es grave, mi querido amigo. Esto sí es grave. Porque cuando esto sucede, la Biblia establece: quien decida irse, permanezca sin casarse, o sino que se reconcilie con su pareja. Aquí dice en 1 Corintios, capítulo 7, versículo 11, que dice: pero si ella se separa, que permanezca sin casarse, o sino que se reconcilie con su esposo. Y el esposo no debe dejar a su esposa. De modo que en tales casos el cristiano no queda libre para comenzar a relacionarse con otra persona con miras a volver a casarse. No lo puede hacer. Por eso dice aquí en Mateo capítulo 5, 32, pero yo les digo que todo el que se divorcia de su esposa, a menos que sea por inmoralidad sexual, la pone en peligro de cometer adulterio, y cualquiera que se case con la divorciada también comete adulterio. Entonces veamos ahora varias situaciones excepcionales que han llevado a algunos a separarse. Una situación es la negativa a mantener la familia. Hay esposos que no cubren las necesidades básicas de su familia, pero no porque no puedan, sino porque no quieren. Son duros, son difíciles, prefieren gastarse en otras cosas que mantener su familia, y como resultado la someten a graves privaciones. Entonces, ¿qué dice la Biblia sobre ellos? Dice: si alguno no provee para los miembros de su casa, ha repudiado la fe y es peor que una persona sin fe. Por eso aquí en 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo 8 dice: porque si alguien no mantiene a los suyos, y en especial a los miembros de su casa, ha rechazado la fe y es peor que una persona sin fe. Entonces, cuidado tú, mi querido amigo, debes de mantener tu casa, los miembros de tu casa, que no falte nada, mantener todo al día. Eso hace ver que tú confías en Dios. Eso hace ver una fe inquebrantable en el Dios Todopoderoso. Y en caso de que un marido esté con estas conductas y rehúse a cambiar, la esposa tendrá que determinar si la separación legal es un paso necesario para velar por el bienestar de sus hijos y el suyo propio. Ahora bien, siempre que se acuse a un cristiano de este tipo de negligencia, los ancianos de la congregación, los pastores de la congregación, los líderes de la congregación deberán investigar a fondo, ya que esto constituye un motivo por el que él podría ser expulsado de la iglesia inmediatamente. Esto es grave. Son situaciones que han llevado a muchos a separarse. Otro punto específico que se lleva a algunos miembros a la separación es el maltrato físico. Es muy grave. Hay quienes se vuelven tan agresivos que ponen en peligro la salud o incluso la vida de su pareja. Si el cónyuge maltratador es cristiano,
los líderes de la iglesia, los pastores, los profetas de la iglesia, deben analizar el caso, pues los arrebatos de cólera y la conducta violenta son motivos de expulsión de la congregación. Por eso dice aquí en Gálatas 5, capítulo 5, versículo 19 al 21, dice: ahora bien, las obras de la carne son evidentes y son la inmoralidad sexual, la impureza, la conducta descarada, la idolatría. Ahí dice la conducta descarada, la idolatría, el espiritismo, las enemistades, dice las peleas, los celos, los arrebatos de ira, las riñas, las divisiones, la formación de sectas, la envidia, las borracheras, las fiestas descontroladas y cosas como estas. Dice: les aviso, como ya les advertí antes, que los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Aquí lo dice en la Biblia. Entonces, mucho cuidado a esos cristianos que están maltratando a sus esposas o que están en pleitos, en fiestas, en contiendas. Otro aspecto grave son los peligros muy graves para la vida espiritual, porque hay cónyuges que intentan impedir por todos los medios que su pareja sirva a Jehová, o que incluso tratan de obligarla a violar de algún modo los mandamientos bíblicos. Esto es delicado, mi querido amigo. Esto es peligroso, porque en tales casos el cónyuge cristiano tendrá que determinar si la única manera de obedecer a Dios, más bien, es obedecer a Dios o quiere obedecer a los hombres. Es obteniendo la separación. Porque así se da cuenta que la única manera de obedecer a Dios, más bien que a los hombres, es obteniendo la separación. Y por eso aquí lo dice en Hechos, capítulo 5, versículo 29, cuando dice que Pedro y los otros apóstoles respondieron: tenemos que obedecer a Dios como gobernantes, más bien que a los hombres. Tú no puedes dejar de obedecer las cosas de Dios, colocarlas por debajo, que por obedecer allí al hombre. No se puede. Nosotros debemos también destacar que en casos tan extremos como los anteriores, porque estos son casos extremos, no debe animarse el cónyuge inocente ni a separarse de su pareja, ni a permanecer con ella. Tenemos que tener una posición neutral, porque aunque nosotros somos líderes de la congregación y somos pastores, y hay otros hermanos que son maduros, pueden brindar ese apoyo y dar consejos bíblicos, debemos de reconocer que en definitiva el único que conoce lo que pasa entre el matrimonio y la mujer es Jehová, es el Dios Todopoderoso. Entonces, si una cristiana o un cristiano exagera la gravedad de sus problemas matrimoniales para justificar su separación, esa persona no estaría honrando ni la institución matrimonial ni al propio Dios. Además, Jehová sabe si alguien está recurriendo a maquinaciones astutas, sin importar lo bien tramadas que estén. En efecto, todas las cosas están desnudas y abiertamente expuestas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por eso dice aquí en Hebreos capítulo 4, versículo 13, dice: y ninguna cosa creada está escondida de la vista de Él, sino que todas las cosas están desnudas y totalmente expuestas a los ojos de aquel a quien tenemos que rendir cuentas. Amén. Entonces, ahora bien, si existe una situación sumamente peligrosa y como último recurso el cristiano decide separarse, nadie debería criticarlo. En último término, todos estaremos de pie ante el tribunal de Dios. Mucho cuidado con estar criticando a estas personas, mis queridos hermanos. Para finalizar, yo te invito a Romanos, capítulo 14, versículo de 10 al 12, que dice:
Pero ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O por qué también desprecias a tu hermano? Pues todos estaremos de pie ante el tribunal de Dios. Porque está escrito, tan cierto como que yo vivo, dice Jehová. Toda rodilla se doblará ante mí y toda lengua reconocerá públicamente que soy Dios. De manera que cada uno de nosotros rendirá cuentas de sí mismo al Dios Todopoderoso. Entonces yo te invito, mi querido amigo, que tú en esta noche, en esta mañana, en esta tarde, a donde te encuentres, pienses bien la situación que estás enfrentando en este divorcio. El divorcio no es un juego, mi amigo. El divorcio es algo que se le debe preguntar a Dios, basado en la Biblia. Espero que te haya sido de bendición haber escudriñado en la palabra de Dios para darte la mejor consejería espiritual. De parte de nuestro ministerio, le amamos y oramos por ti. Déjanos tu número para a diario enviarte alimento espiritual, para orar por ti, por tu familia, por tu petición, por esa enfermedad, por tu circunstancia. Ministerio de Jesucristo Restauración está siempre aclamando al Dios vivo por todos ustedes. Les amamos, les mandamos un fuerte abrazo. Les habló el pastor y líder Juan Tavares, miembro de la congregación Ministerio Jesucristo Restauración Mundial. Visita nuestra página web www.tucasaderestauracion.com. Asiste a nuestros programas, Facebook y YouTube. Les deseamos que la gracia de nuestro Señor Jesucristo invada su mente, su corazón y sus pensamientos hoy para la mejor decisión de tu vida. Amén y amén.